Desde el primer momento en el que comenzamos nuestra relación, nuestras citas cada vez eran más intensas, más fuertes, con una química sexual bastante importante, sin llegar a consumar nuestra relación todavía. Desde las primeras citas recuerdo que estuvimos conversando respecto a nuestra sexualidad, a las experiencias previas que habíamos tenido. Y recuerdo cuando él mencionó que había vivido una experiencia con 2 mujeres, de la cual había salido bastante afectado. No había sido algo que lo hubiera satisfecho especialmente. En esa cita también me preguntó muchas cosas sobre mi sexualidad, y recuerdo al respecto de esto que previamente, en una de nuestras salidas de amigos, habíamos conversado. Yo había cometido uno de los errores más importantes de nuestra relación, y fue el confesarle en un grado muy bajo de confianza, porque si bien yo estaba obnubilada por nuestra química y nuestra conexión, le confesé en un grado de confianza muy bajo que había sido abusada por un hombre de una fundación en la que yo había estado. Nunca me imaginé el impacto que eso fuera a tener para él, pero con los años lo entendí, y con el tiempo, un largo tiempo, 10 años después de haber ocurrido este episodio en el que yo le comenté de esta situación, escuché un consejo muy valioso a manos de una persona, una mujer de edad avanzada. Mencionaba cuán poco sabio había sido hablar de este tema con esta persona, con este hombre, porque inmediatamente, en primer lugar, le daba un poder sobre mí el saber, el conocer esta situación. En segundo lugar, podía usar esta situación en mi contra en cualquier momento, como ocurrió más adelante en nuestra relación. Y luego, por boca de otra mujer muy sabia, quien aconsejó a una amiga, entendí que las mujeres debemos ser libros abiertos, pero con páginas en blanco. Muchas veces nuestra sabiduría proviene del silencio y del saber qué hablar y con quién hablarlo. Cuando cuento intimidades o episodios tan profundos de mi existencia, le doy poder a la persona para que utilice esa información para bien o para mal, e incluso puede ser para mal de nuestra relación o para mi propio mal, para un mal conmigo misma. En esa oportunidad donde estábamos hablando acerca de nuestra sexualidad, de nuestras experiencias previas, yo pude contarle que yo nunca había tenido una experiencia sexual, y entiendo que para él fue un poco
chocante. Darse cuenta que él me llevaba bastante ventaja en experiencia en este aspecto. Más adelante tuvimos una experiencia en la cual él quedó muy sorprendido de verme desinhibida. Y con el tiempo supe que nunca se le había olvidado esa imagen. En su mente hubo un choque. Por un lado, yo no había tenido experiencias sexuales, pero por el otro había sufrido una serie de abusos por parte de un sujeto mucho mayor que yo, que si bien nunca irrumpió en mi cuerpo consumando un acto sexual, me llevó a practicar diferentes acciones sexuales en contra de mi voluntad. Y por el otro lado, la química que yo sentía con él era tan fuerte que me llevó a desinhibirme en una ocasión, y toda esta información le hizo cortocircuito, porque cuando me insinuó por primera vez que tuviéramos intimidad, le dije que no estaba preparada y me negué rotundamente durante 3 meses. 3 meses en los que teníamos prácticas sexuales leves, pero no llegábamos a consumar el acto sexual porque yo no me sentía preparada. Un día, cuando cumplimos nuestro segundo mes de noviazgo, yo me sentía plena, feliz en nuestra relación, pero él tuvo un comportamiento muy extraño. Pasó de estar perfectamente bien conmigo, de contestar mis llamadas, de hablarme, a no contestar, a estar supremamente apático, lejano, enfurecido conmigo. Cuando pude hablar con él, me dio a entender que estaba cansado de ser él quien siempre me buscara, y yo pocas veces lo llamaba, lo buscaba. Debemos recordar que yo venía de una relación en la cual tenía totalmente el dominio de la relación, de esa situación afectiva. Yo era quien dominaba toda la situación en ese momento. Y pasar de esa relación primera en la cual todo me estaba siendo dado, a una relación en la que esta persona me exigía más compromiso en la comunicación, me resultó muy extraño. Hoy en día, cuando cuento la historia, pienso que él no solamente estaba molesto por mi falta de atenciones en la comunicación, sino que además se estaba sintiendo incómodo porque no podía tener intimidad conmigo. Luego entendí que venía acostumbrado a una vida sexual relativamente activa y que su antigua pareja había sido una persona bastante desinhibida, con la cual seguramente tuvieron intimidad bastante pronto. Para él, esperar a tener intimidad conmigo se convirtió en un infierno, e incluso
llegó un punto de nuestra relación en la cual él decidió terminar conmigo porque esperarme no era algo que él deseaba hacer. Sin embargo, algo dentro de él le hizo cambiar de opinión y decidió continuar nuestra relación. Yo sentía y empecé a sentir antes del tercer mes de noviazgo un rechazo y un cambio muy fuerte en su conducta, en su forma de comportarse conmigo. Sentía que él no estaba a gusto conmigo, sentía que él trataba de presionarme para tener intimidad. Y me molestaba y me frustraba también que siempre me sacaba el tema de por qué no podíamos tener intimidad en el momento menos adecuado. Cuando íbamos acercándonos a mi casa, empecé a hablar de ese tema y nuestras despedidas terminaban muy mal. La relación se empezó a tornar un poco incómoda, pero yo me mantuve firme en que no deseaba. No era que no deseara, corrijo, sí deseaba estar con él íntimamente, pero no me sentía todavía preparada. Pensaba que era muy pronto, 3 meses de relación para entrar a tener intimidad con él. Sin embargo, él decidió aceptar esta situación y me dijo que estaba bien, que él me iba a esperar. No fue sino que él dijera que me iba a esperar para que a mí se me encendiera la chispa del amor. E inmediatamente, o más bien muy pronto, luego de que él mencionó que estaba de acuerdo en esperar, yo accedí a tener relaciones con él. Todo fue muy masculino para mí y todo lo hice de una forma muy robótica, poco especial. Él nunca propició la situación, fui yo, de hecho, quien tomó la iniciativa, quien insinuó, quien dijo vamos a comprar todo lo que necesitemos para llevar a cabo esto. Fuimos a su casa y las cosas sucedieron. En un abrir y cerrar de ojos me había entregado a él de una forma muy poco satisfactoria, muy poco especial, poco romántica. Fue como si le hubiéramos dado un helado a un niño que lo había estado esperando mucho tiempo y cuando por fin lo tuvo en sus manos se lo devoró sin degustarlo. Yo sentí que fui a cumplir una tarea, que fui a cumplir un deber del checklist. Luego regresé a mi casa sola y tal vez fue ese el momento en el que yo mostré mi lado masculino y cambié mi forma de ser, mi estado femenino, suave, mi lado sensible, mi capacidad de recibir fue transformada inmediatamente en esta situación. Y en cierta forma sentí que los roles cambiaron.
ahora yo me estaba comportando como una persona que no era, cumpliendo un papel donde estaba entregando algo que solo se le entrega a una persona con la que uno sabe que va a pasar mucho tiempo de su vida, algo muy especial. Sabía que había entregado algo importante. Y es más, siento que fui influenciada también por una amiga que por esos días había perdido también su virginidad con un nuevo novio que había conseguido. No fue sino que ella me mencionara que había estado íntimamente con él para que yo también empezara a cuestionarme sobre el hecho de por qué yo no daba ese paso, si lo deseaba. Y en efecto lo quería, pero cuando la situación ocurrió de una forma tan burda, tan automática, tan mecánica, tan fría, que perdió todo el sentido de lo especial. Con el tiempo, este hombre que había sido maravilloso, especial, detallista, fue cambiando muy sutilmente, muy lentamente. Y llegó un punto en nuestra relación en el que todas nuestras citas consistían en tener intimidad. Esto resultó frustrante para mí porque me di cuenta cómo el hombre pierde el interés en la conquista una vez ha logrado la parte íntima. Entonces me sentí engañada sin saberlo, como seducida hacia un juego con promesas y con fachadas, con máscaras, cuando la realidad era diferente. Detrás de ese hombre detallista y especial había un interés netamente sexual. Y estaba yo siendo la satisfactora de esos deseos. Incluso en algún momento llegó a mencionar que me faltaba desinhibirme o que me faltaba más empeño en esta área sexual. Y fue mayor mi decepción y mi molestia cuando empezó a proponerme otro tipo de prácticas. Entonces empecé a compararme con su anterior pareja, porque él mencionó que esta mujer accedía a ciertas prácticas. Cuando empezó a compararme con esa persona, fue absolutamente molesto para mí. Yo empecé a sentir una ira muy profunda, porque también sentía que él me celaba con cosas muy absurdas, pero al mismo tiempo me mencionaba que su anterior pareja lo había llamado, que le decía que no podía entender por qué él había terminado con ella, porque ahora tenía otra nueva novia, como si quisiera de alguna manera mostrarme cuán valioso era él. Y de pronto qué tan poco yo estaba haciendo por él, por ganármelo. Él empezó a generarme a través de esos comentarios un odio muy profundo hacia esta persona, hacia esta chica.
Y todo se empeoraba porque estudiábamos juntos, los tres. Nos veíamos con frecuencia. Es más, el día que él y yo nos hicimos novios, nos encontramos de frente con esta mujer. Y fue una situación muy tensionante, muy incómoda. Sentir que me estaba comparando con su antigua pareja y con incluso su primera novia me destrozaba. Entonces empecé a sentir disminuida mi autoestima. Empecé a compararme, empecé a pensar que no era lo suficientemente buena. E incluso un día se aprovechó de mí sexualmente para que yo accediera a una práctica sexual que me estaba pidiendo. Hoy en día sé que fue un abuso de mí, porque él sabía que yo no quería hacerlo. Sin embargo, me tomó en un momento de vulnerabilidad en el que estábamos en la intimidad y bruscamente accedió a mí de la forma en la que lo quería hacer hace rato. Ese día se comportó especialmente lindo conmigo. Fue como si hubiera desbloqueado un nivel en nuestra relación. Y él sabía que había hecho mal. Él sabía que había accedido violentamente a esa práctica. Y quiso compensarlo con una actitud linda. Pero lamentablemente yo no me sentía en la capacidad de frenar la situación y de decirle no, porque estaba profundamente enamorada de él. Para ese punto le había entregado mi virginidad, mi tiempo, mi atención. Y muchas cosas que eran valiosas para mí. Entonces ahora puedo ver cómo lentamente fui cediendo en mis límites y fui entregando cada vez más mi poder. Y no digo que mi poder se limite a la parte sexual. Mi poder estaba en mi capacidad de establecer un límite y de ser clara con lo que yo quería y no quería hacer y en qué tiempos lo quería hacer. Pero al sentir que lo perdía por no acceder a esas cosas que le gustaban o que él pretendía hacer conmigo, me desesperé y preferí pasar por encima de mí misma antes que perderlo. Porque como fue tan doloroso pensar que lo iba a perder esa primera vez, me sentía al borde de la soledad y por eso cedí. Cuando me di cuenta había cedido no solo a eso, sino muchas otras cosas. Y me había convertido en una mujer que había hecho cosas que nunca en su vida se había imaginado llegar a hacer. A manos de un hombre que le llevaba mucho, mucho recorrido en experiencias. Porque debo decir que él me contó una parte.
Pero con los años yo entendería que eso que me había contado no era ni la sombra de lo que había vivido. Así que una siguiente lección que podría extraer de esto es: no hay que confiar en una persona que apenas se lleva conociendo muy poco tiempo. Los seres humanos somos una vasta colección de experiencias, vivencias, emociones y situaciones que con autonomía o por accidente hemos vivido y que nos llevan a ser y a comportarnos de formas muy particulares. Así que confiar en la palabra, en lo que alguien desea contar, para acceder rápidamente a tener algo que de otra manera no podría tener, fue muy ingenuo de mi parte y solo lo aprendería con el tiempo. La confianza es algo que se gana con el tiempo. La intimidad no es netamente sexual. La intimidad es profundizar en la conversación. Y otra cosa que aprendí es que debo escuchar lo que me dice la gente. Porque recuerdo que lo primero que él me dijo, justo el primer mes de novios, fue que él era una persona muy egoísta. Me lo dijo en esas palabras: soy una persona muy egoísta. Y yo recuerdo que eso pasó por mis oídos de una forma muy sutil, muy ligera. Lo escuché, pero no lo interioricé. Y nunca me imaginé que esas palabras que salieron de su boca fueran una declaración tan pura de lo que él era. Simplemente pensé que se estaba refiriendo a una particularidad más de su vida. Con el tiempo entendería que era importante escuchar, y cuando las personas hablan manifiestan lo que son, y que nunca debo pasar por alto un comentario donde alguien deje ver su verdadera personalidad y su verdadero ser, como era este caso. Sexualmente, si yo era satisfecha, por un lado me sentía a gusto, pero por el otro me sentía utilizada, me sentía muchas veces como un objeto, muchas veces una intimidad muy utilitaria. Muy pocas veces sentí que habíamos hecho el amor. En esos primeros momentos de relación, quizá en ese primer año, hubo varias veces en las que yo me sentí muy incómoda. Y en este momento no logro recordar si alcanzamos a llegar al primer año sin haber tenido nuestra primera ruptura. Por momentos me parece que
Tuvimos nuestro primer año, pero ya habíamos terminado. Nuestra relación se tornó extraña. Siento que yo me di cuenta que las cosas cambiaron mucho de un momento a otro, que ese cuento de hadas maravilloso que había vivido al principio rápidamente se desvaneció. Y nunca me sentí parte de su vida. Me sentía un accesorio, una sombra, un objeto más al lado de, un complemento de.